¿Te has preguntado cuáles son esas extrañas historias que dejan a uno con un muy mal recuerdo? Hoy nos adentraremos en uno de los casos más inquietantes y grotescos que el fenómeno OVNI tiene para ofrecer. Una historia tan extraña que te hará cuestionar si la mente humana es capaz de inventar algo tan incomprensible. Este es el relato OVNI más desagradable jamás contado. Una calurosa y húmeda noche de verano de 1956 en Łomża, una ciudad en el noreste de Polonia, ubicada en el voivodato de Podlaquia, concretamente en la calle Łódzka, se encontraba una familia reunida con la molestia de sentir mucho calor. Los veranos en esta localidad pueden llegar hasta los 30 grados, por lo que no es de sorprender que en los apartamentos y casas tuvieran las ventanas abiertas. Aquí nos encontramos con Bárbara, siendo la testigo principal en compañía de su mamá, su bisabuela, su tío y su hermana. Probablemente hubiera más miembros en aquella ocasión, pero Bárbara no lo recordaría. Ella se encontraba en el segundo piso de la casa. Estaba lista para irse a dormir, pero es cuando empieza a escuchar algo que le llamaría la atención, ya que este ruido iba incrementándose gradualmente. Un sonido que a primeras lo describiría como si alguien estuviera lanzando carbón desde un auto, una descripción muy específica para ser un simple ruido. La curiosidad y la incertidumbre la impulsaría a observar por la ventana para saber de dónde viene ese ruido. Hay que tener en cuenta que eran las 10 de la noche, y ella en su mente se preguntaba, ¿quién demonios estaría lanzando carbón desde un carro a esas horas? Descubre otra cosa que sería más interesante que el propio ruido. El edificio donde se encontraba Bárbara daba a una vista amplia donde podía ver casas, pequeños edificios y parcelas cercanas. Es cuando a unos 10 metros de distancia, por detrás de unos edificios, empieza a manifestarse una luminiscencia que opacaría el extraño ruido hasta cesar. Esta luz parecía elevarse, cambiando de color de forma parpadeante de amarillo a blanco. Era muy extraño el alto contraste del entorno oscuro con esta luz, siendo poco a poco una luz muy potente a tal grado que le causaría molestia a vistas de Bárbara. Ella puede observar claramente cómo esta luz asciende lentamente hasta tomar la forma de un gran objeto físico en el cielo, un objeto que parecía un huevo en horizontal de color amarillo blanquecino, del que le llamaría la atención una cualidad en particular. Este objeto se desplazaba en el cielo, con la parte cónica hacia adelante. En la parte superior hay algo que esta chica lo describe como si fuese un reflector brillando su paso, pero lo más bizarro y una de las cosas más extraordinarias jamás vistas sería que dentro de este objeto había alguien o algo. Lo que observaría en el interior lo describe como si fuese una figura humana que le dio la impresión. Tenía el aspecto de una mujer mayor vestida con un ropaje de la época. No pudo recordar muchos detalles de esta, pero lo característico era que llevaba un pañuelo en la cabeza, algo que era común en la vestimenta de las mujeres de mediados de los años 50. Parecía estar encorvada, llevando sus manos en el vientre. Lo peculiar es que le faltaba una pierna. Esta increíble visión desconcertaría a Bárbara en todo sentido. No podía creer lo que veía. Tal vez estaba soñando o algo similar. Lo cierto es que lo que pasaría a continuación se convertiría en un auténtico escenario de horror. De manera desprevenida, esta figura humana que se encontraba en este objeto llevaría sus manos hacia su vientre y de una forma tan grotesca y surrealista empezaría a sacarse los intestinos. Según Bárbara, esta entidad se sacaba los intestinos y los esparcía en el fondo del objeto brilloso. No cabe duda de que la pobre se espantó auténticamente. Lo único que pudo hacer es gritar del miedo y tratar de decirles a los que se encontraban ahí que vean lo que estaba pasando. Pero cuando Bárbara hizo esta acción, el reflector de este objeto la alumbró directamente a ella, ya que se encontraba en la ventana. Esto, a su vez, que este objeto junto con la figura humana se fue acercando al edificio donde estaba la familia, escuchándose un estruendo muy fuerte a medida que se acercaba más. Lo aterrador aquí es que al poco rato el edificio empezaría a temblar, como si de un sismo se tratase.
alertando a todos los miembros de la familia con sus ojos pegados a las ventanas abiertas. El fenómeno culminaría con la desaparición de este objeto en el cielo, calmando toda la zona, dejando a Bárbara y sus familiares escondidos en los rincones, llenos de miedo. Según un cálculo de este episodio, Bárbara determinó que todo este suceso duró unos 5 minutos, siendo posiblemente avistado por más personas de la localidad que, hoy en día, no se han pronunciado al respecto, probablemente porque ya fallecieron. Una parte interesante del caso es que, al poco tiempo, Bárbara le comentaría a su sacerdote el incidente, a lo que éste le afirmó que lo que presenció muy probablemente se habría tratado de un alma del purgatorio. Ella nunca lo llamó ovni. Supo por el sacerdote que antes de la guerra vivía una mujer que tenía una actitud bastante mala ante la vida y tenía una pierna. Probablemente lo perdió en algún accidente. Lo bizarro e intrigante es que aparentemente esta manifestación sería observada por más personas de la localidad en días posteriores, siendo un episodio siniestro para los testigos, demostrándonos nuevamente cómo las características enigmáticas paranormales son interpretadas como si de un encuentro cercano se tratase. La historia nos indica la existencia de un objeto y una entidad. Según Bárbara, la figura humana tendría una estatura normal. Con esto podríamos considerar entre 1,55 m a 1,65 m, considerando la aparente edad que tendría. Mientras que el objeto por donde se desplazaba este espectro sería similar al tamaño de un vehículo, posiblemente midiendo un diámetro de 3 metros. Esto según las descripciones originales dadas por la testigo. Hablar de este incidente es muy complicado por el grado de extrema extrañeza que se presenta. De hecho, considero este el perfecto ejemplo de lo que es el lado más forteano del misterio, arrojando elementos ufológicos y puramente paranormales, siendo una mezcla de lo inverosímil y de lo verdaderamente grotesco. La visión de este incidente es muy interesante analizarlo, ya que, para esa época, la ciencia ficción daría un boom en todo lo que era la cultura popular de antaño, hablando de criaturas ajenas a este mundo, siempre representadas como seres totalmente alienígenas, de aspecto monstruoso o a veces de un aspecto mucho más humanoide de cierta manera. Ahora, ¿por qué menciono esto? Si decimos que la mujer se inventó todo este espectáculo para llamar la atención, no es demasiado extraño que este incidente sea descrito casi como si fuese una manifestación que no va acorde a la típica percepción de un ser extraterrestre. Es decir, este tipo de casos no tienen ningún tipo de influencia en la apropiación cultural estandarizada de un ser alienígena, llegando a convertirse en algo totalmente único y bizarro, algo que se lo ha estado viendo en varios encuentros inexplicables de índoles ufológicas y paranormales. Lo mencionado por el sacerdote acerca de este evento daría paso a la introducción de un incidente espiritual. Recordemos que el purgatorio, bajo la perspectiva de la religión católica cristiana, es un estado de purificación espiritual, donde las almas de las personas aún no han alcanzado la luz o la purificación, manteniéndose en lamentaciones en este lapso transitorio, y la única forma de ascender es terminando sus propósitos. Para aquellas épocas, los ciudadanos polacos mantenían su fe católica de una manera muy rigurosa, algo que podría influir en eventos de las vidas de estas personas. ¿Será acaso que lo observado por Bárbara fuese un encuentro distorsionado por la ideología? Este tema ya se lo ha hablado en anteriores ocasiones, pero es muy interesante rememorar lo que la fenomenología puede causar en las mentes humanas. Este caso sería rescatado gracias a la radio polaca de misterios Radio Paranormalium. En la sección Los testigos hablan, episodio 24, donde el testigo a relatar esta historia sería el nieto de la ya difunta Bárbara llamado Julián. También sería investigado por uno de los mayores exponentes en la ufología polaca, Damian Trela, donde apoya la idea de una especie de distorsión que evoca este fenómeno en la perspectiva de cada persona, convirtiendo lo inexplicable en algo todavía más inexplicable. En las propias palabras de Damian, Bárbara fue testigo de una visión en la que se recreaba el curso de una mujer. En tales eventos no se puede decir nada claramente. Hilos paranormales, creencias populares y ovnis están atravesados por una delgada línea, y muy a menudo todos estos motivos se mezclan, creando a veces una visión absurda y llena de incógnitas. Siendo así, posiblemente uno de los casos más escabrosos
extraordinarios y menos conocidos, del enigma forteano.